Javi, yo no sé qué yo hubiese hecho. Si seguir con sed o morirme de una diarrea. O sea, veamos esta escena. Ella está en un collado, se sienta, se quita la mochila, se sienta y cuando se arranca la uña del dolor, le da un codazo a la mochila, tumba una de sus botas que se va al precipicio. Ella se sienta en el tope como de una montaña Sí, y se quita las botas con mucho sí. dolor. Y la escena ve que tiene el pie ensangrentado y una uña destrozada. Mujer sola y le sacó una caja de preservativo que llevaba ella. ¿Cómo habrá salido de ahí? ¿Habrá pedido algún rescate para que la fueran a buscar? Viene Cheryl y el Monster. El Monster, sí. Y dije, ¿quién es el Monster? La mochila esa que tú llevas, el monstruo de mochila. Otro episodio más de Huellas en la Montaña con Jordi Toms y Javier. Y hoy traemos un tema. Vamos a sacar los errores que se cometieron o que cometió una senderista y cómo aquel que hace, no solo que está empezando a hacer senderismo, sino el que tiene ya mucha experiencia, que muchas veces comete los errores. Hello, Jordi, sí, yo soy uno de ellos. Javi, ¿de qué película vamos a hablar hoy y quién la protagonizó? Hoy tenemos un tema de película. Nunca mejor El, dicho. ¿Viste Nunca ahí lo mejor que dicho. hice? La película se llama Wild, que es la historia de Cheryl Strait haciéndola el Pacific Trail. Es el tema de hoy. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Que no ha visto la película, yo creo que debiera no ver este podcast e irse a ver la película Wild. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de todos los errores que cometió ella como senderista y por ende estaremos diciendo de qué trató la película y cómo acabó al final de la película. Entonces, bueno, dicho esto, pero bueno, una salvedad. No somos comentaristas de película para nada. Pero bueno, mira, a pesar de los errores de Wild, que es una película inspirada, y de hecho inspirada en la vida real de Cheryl Strait, es importante recordar que las películas no son más que ciencia ficción y que realmente siempre se exagera un poco. Pero yo creo que como amante del senderismo podemos disfrutar de la película mientras apreciamos la belleza de la naturaleza que ella caminó por ahí. Y sobre todo cuando tú sabes que es de la vida real, te conecta más. Entonces, vamos, quizás son muchas escenas fueron exageradas o no, pero el problema es que a medida que la actriz iba haciendo los errores, yo me sentí identificado. Javi, vamos con el número uno. ¿Cuál es el error número uno que cometió Cheryl en la película? Ella decidió hacer el Pacific Trail. Ok, estamos hablando de un trail 1100, no sé si son millas o kilómetros. 1100. mil y pico kilómetros, me parece, ¿verdad? eh, Bueno, mucho, mucho. Muchísimo. Y lo primero, obviamente, ella al parecer tenía algo de experiencia, había hecho algo de senderismo, pero nada por el estilo. Entonces, cuando vemos que está empacando la mochila, que vemos que parece que está empacando muchas cosas, cuando la va a levantar, no la puede levantar del suelo. Y entonces ella se sienta en el suelo a ponerse la mochila. Imposible, jamás te puedes poner una mochila así. Es que es imposible, no puede hacerlo. Es muy graciosa la escena. Bueno, pues yo soporto que vayamos diciendo tú y yo los errores que cometemos. Yo soy uno de ellos. Yo muchísimas veces en mi Transpirenaica, yo he tenido, Javi, que o sea, poner la mochila en una piedra a nivel mío de espalda, una mochila, una piedra alta, poner la mochila y ponérmela, porque si no, yo no puedo. O sea, nosotros lo que hacemos Transpirenaica, que yo ya tengo bastante experiencia, sigo cometiendo el mismo error cada vez que me voy de viaje. Y tú lo que me va diciendo, esto no sirve, esto no sirve. Javi, a tu entender, ¿qué tuviste que ella llevaba que sobraba, que era de más? Bueno, hay una escena que ella se encuentra con un señor. Incluso hay una escena que ella está llegando a un campamento, Sí. que hay un chico que la está esperando y le dice, aquí viene Cheryl y el Monster. El Monster, sí. Y dije, ¿quién es el Monster? La mochila esa que tú llevas, el monstruo de mochila. O sea, los tipos se burlaban de ella, porque ella llevaba una mochila que era 3 veces su tamaño. Sí, ¿verdad? Y hay uno de los señores que está ahí, que no está haciendo el trail, pero parece que sabe, le dice, ¿quieres que te ayude?
Él, Javi, no, él es un voluntario que va a ese, como a ese refugio de gratis a trabajar ayudando a los senderistas. Exacto, exacto. Y le dice, ¿quieres que te ayude? Lleva demasiadas cosas. Y comienza a sacarle una sierra. Y le dije, ¿has usado eso? No. Le sacó un montón de cosas. Bueno, Que ella es ella, una mujer sola y le sacó una caja de preservativo que llevaba ella. yo no entiendo que eso tenía que haberlo sacado. Porque eso no pesa. Eso no O pesa nada. llevarlo, o para qué llevarlo. Bueno, no sé, ella se iba a pasar 3 meses ahí, no sé. Bueno, Porque, oye, ¿qué sucede? Tú no sabes, ella no sabe lo que se va a encontrar en el camino. Es mucho recorrido. ¿Por qué no? yo tengo una amiga Mm. que no voy a decir el nombre y es bastante conocida, pero ella siempre se lleva su preservativo. Yo le pregunto, ¿pero para qué? ¿Ok? Así que nada, bueno, seguimos a ver. ¿Qué más le sacó? Ok, vamos. Cheryl comienza el camino. Y una de las escenas más impactantes es cuando ella se sienta en el tope como de una montaña Sí, y se quita las botas con mucho sí. dolor. Y la escena ve que tiene el pie ensangrentado y una uña destrozada. La escena es muy fuerte porque ella, y un poco exagerada quizás, porque ella se saca la uña con la mano. Ok, o sea, se tuvo que sacar la uña y eso no llevaba tantas millas, no No, llevaba tantas no, millas. no, no, no. Y eso, y precisamente volvemos a, creo que el mismo señor, bueno, esa escena, podemos hablar de esa escena, Claro. porque en esa escena ella se quita la uña y del dolor que se tira para atrás, la mochila se le cae de lado y Se le va por el la precipicio. bota se le cae por el precipicio. O sea, o sea, veamos esta escena. Ella está en un collado, se sienta, se quita la mochila, se sienta y cuando se arranca la uña del dolor, le da un codazo a la mochila, tumba una de sus botas que se va al precipicio. O sea, a mí, gracias a Dios, eso nunca me ha pasado. No. Pero un precipicio, o sea, 20, 30 metros para abajo, por lo menos. Mira, es Y la, duro. la tipa cogió un pique, gritó y lo que hizo fue tirar la otra bota. Y tirar la otra bota. Así mismito. Ay, se quedó sin bota en el camino. Qué suerte que Señores, sí. Suerte que eso es siguió un error. caminando con su especie de sandalia que Entonces, tenía puesta. sí, tenía unas chanclas, una sandalia, y le puso duct tape. Sí, Me pareció muy ingenioso de su parte, ¿eh? Muy sí, ingenioso. sí, Y sí, pues, sí. con eso llegó. Pero Jordi, ahora yo estoy confundido. ¿Cuándo es que le dicen que las botas son muy pequeñas? Yo creo no, Fue Javi. después, ¿no? Fue después, sí, fue después porque él le comenta que por qué tiene las uñas como la tiene, toda ensangrentada, y El él le mismo explica, señor, el mismo el mismo señor. señor, Ese sí. tipo fue un ángel. El tipo fue un ángel. Sí, 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 el tipo fue un ángel. De hecho, bueno, Javi debió haber sido un ángel porque en la vida real eso pasó y ella lo marcó en la película, lo que quiere decir que Claro, claro. efectivamente le ayudó bastante. Ella le enseñó y cómo se camina con los pies así. Y él le dijo, pero así, como un sentenciado, le dijo, eso te pasa porque tus botas son muy pequeñas. Y ella dice, Exactamente. wow, ahora que tú lo dices, es verdad, son pequeñas las botas. Javi, yo no sabía. Bueno, sí, el consejo que él le dio después, que yo no sabía que Rey hacía ese servicio. El que no sepan, Rey es una tienda muy famosa de equipos de outdoor americana. REI, Rey. Ellos escríbele a Rey, dile lo que te pasó y dile que te tengan las botas, te la envíen para el próximo, porque ellos enviaban paquetes cada cierto tiempo, que te Sí. la envíen tu próximo parada. Y ella dijo, ¿y Rey hace eso? Yo sí, claro que sí. Y ella llamó a Rey y Rey le dijo que sí iba a cambiar sin problema. Sí. Ella estrenó botas en la montaña. Ah, Es sí. que el otro error, estrenó las botas en la montaña Sí. y no sabía su tamaño de botas. Entonces, Sí. señores, cuando uno puede tener los pies tan mal que uno no puede seguir, ¿eh? No puede seguir el camino con los pies malos. Tú tienes que llamar a rescate si te pueden rescatar. O Bueno, sea, así de Javi, sencillo. yo me quedé pensando, porque la película sale cuando ella se arranca la uña y se le va la bota. Y yo dije, Mikina, ¿cómo habrá salido de ahí? ¿Habrá pedido algún rescate para que la fueran a buscar? En Sí, la película sale como que ella siguió caminando. sí, se Y puso supongo sin que se le fue chancleta. curando esa uña. Pero, Sí. señores, a mí me han sacado una uña.
Yo, es verdad que a la semana ya la piel ya se va curando rápido, pero tú tienes una herida abierta fuerte. Hasta que eso se seca y pasan semanas, yo no sé cómo ella pudo caminar 5, 6, 7 millas al día con eso así. Sí, 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 sí. No lo sé. Y Sí. no se le infectó ni nada. No conocer tu bota y tenerla ya, haberla usado antes, de empezar un camino de 1000 y pico de kilómetros, es un Así es. error, desde luego. Ella fue sin brújula, ella fue sin GPS, ella fue sin mapa. Ella fue Ella, la ella buena llevó, de Dios. ella llevó una brújula. Es cierto, en una salió que ella estaba así, haciendo así. Ella ve, Y decía, estoy perdida. Y yo, claro, es que claro, cuando pasan unos haciendo snowboard, que ella estaba por California, le preguntaron, ¿estás perdida? Y ella dijo, sí, estoy perdida. Uy, y siguió caminando, o sea, le wow. pregunta, le pregunta, ¿dónde estoy? Y le dice, California. Y ella dice, ok, gracias. Pero mira, Javi, déjame decirte que aplicado a la vida real, no ha sido ni una, ni dos, ni tres veces que yo me he encontrado con personas en los Pirineos sin GPS, sin mapa, sin brújula, Sí. no teniendo ni idea de a dónde van y de todos los caminos. Es verdad que está muy bien señalizado, Está muy bien señalizado. pero Está muy bien Javi, señalizado. Pero ¿y aún saber así a yo dónde encuentro tú que es una, vas? una falta de preparación eso. De preparación, de Sí. preparación. Mira, yo creo que no me maten los clásicos de la vida entera. Yo no sé leer mapa y brújula, no lo sé leer, no me interesa tampoco, sé que está mal, ya lo sé. Pero como yo cuando voy a la montaña voy con 3 GPS y mi reloj, pues si se daña uno, me quedan 4 más. Entonces yo no, me encuentro súper aburrido. Por favor, no me caigan arriba. Pero bueno, voy con GPS, o sea, no hay forma de que yo me pierda, pero claro, ya se fue desubicada. Javi, ¿a ti te ha pasado? Porque yo sí me he encontrado gente que me han preguntado, ¿por dónde voy? ¿Te ha pasado en la montaña eso? Que tú te encuentres con gente que van sin ningún tipo de gadget, ni mapa, ni brújula, ni nada. Sí. Exacto. Sí, son montañas sencillas normalmente. Sí, Y la gente intuye el camino. Intuye el sí. camino y como tú dices, están bien señalizados. Así que, pero el problema es que yo no sé si la gente sabe dónde está, dónde no está. ¿Sabe? No sé. Yo he salido, a mí me ha pasado que yo me he salido del camino y me doy cuenta a los 5 o 6 minutos. Digo, uy, por aquí no es. Me metí donde no era. Me metí donde no era. Me metí donde no era. Y aparte que siempre llevamos orientación. Yo siempre he llevado orientación. En el móvil tú tienes Claro, aplicaciones para orientarte. claro, por O Dios. sea, tú tienes el Wikiloc, por ejemplo. Totalmente de Que, acuerdo. que entonces un premium cuesta como, no sé, barato. Wikiloc es muy recomendable para que no tiene Totalmente. nada. Yo usé Wikiloc un tiempo. A mí siempre me gusta llevar el plano impreso, porque eso es ver un mapa. Eso es ver un mapa, pero en papel. Claro, Si tú claro. más o menos sabes cuál es tu ruta, pues tú tienes que, cualquiera que va a un sitio, tiene que más o menos saber en el plano cuál es su ruta. ¿Qué es el silbato Storm? Oye, yo cuando vi ese silbato Storm, se me encendió la alegría porque yo tuve ese silbato. Hay un silbato y decía The loudest whistle in the world, que es el silbato más poderoso del mundo, que creo que eran como 100 decibeles, una cosa así, no me acuerdo cuántos decibeles. Era una cosa que se agarraba así con la mano entera y que tenía el Como papendero una diente así. corneta o algo así, yo vi que ella Sí, sí, tenía. pues, lo tenía, sí, una forma así, y es anaranjado total. ¡Wow! Cuando tú pitabas ese silbato, era demasiado, era demasiado. Lo mismo, y me recuerdo cuando ella en un momento quiere ahuyentar animales, uno Sí. quiere ahuyentar una serpiente, sí. Y toca el pito y se queda que no escucha, porque es cierto, es tan alto que te causa sordera porque son 100 decibeles. Claro. Y Sí. todavía existe el Silvato Storm. Yo creo que sí. Yo dejé de usarlo o se me perdió, o porque te estoy hablando de hace 30 años. Sí, 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 sí. Y me hizo mucha ilusión porque yo dije, mi pito, mi silbato. Javi, otro error que cometió ella, que yo lo cometí también en mi Transpirenaica, es llevarse a una tienda de campaña que nunca antes había armado y que no tenía ni idea de cómo se armaba. Mira, que es que me ha pasado ya 3 veces. Pero bueno, te voy a empezar a contar yo, Javi.
Ella resulta que sí, que en su primer día, cuando le toca dormir en el desierto, recién empezando su travesía, ella arma su tienda, bueno, saca su tienda de campaña y no tiene ni idea de cómo se arma. Al final le quedó bastante bien, ¿eh? Pero Sí, pasó, aprendió. aprendió, pero pasó trabajo. Mira, por lo menos ella aprendió. Yo con la mía que no he aprendido. Eh, Y, yo fui... y era una iglú bastante fácil, ¿eh? Y era bastante... Era una casa de campaña de iglú de 2 palos atravesados, Sí, 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 sí. que es fácil. Yo no sé qué tipo de experiencia tenía ella en la montaña. Bueno, Javi, Realmente fue una temeridad hacer eso sin saber armar una casa de campaña a siquiera. nivel, a nivel. Hay una marca que me patrocina, en la cual me dio una tienda de campaña y yo pues me fui para mi temprana y que yo nunca vi la instrucción. Yo entendía, eso es tan difícil armar tienda de campaña. Madre de Dios. Eh, Esa es diferente. es su Hay que problema. leerse las instrucciones. Esa es que hay que leerse las instrucciones. Yo no me leí nada, Javi. Y fue... Buah. De hecho, yo creo que a la vez número 17 fue que aprendí a armarla, pero porque sin querer torcí un palo más de la cuenta y quedó... Pero dije, oh, pero mire, era así. Hay un tema que a mí me preocupa y es que hay una escena que ella sale un agua estancada. Y entonces ella le mete un Eso filtro. es una escena que ella sale desde un sitio conocido, que el tipo le dice, lleva mucha agua. Y Sí, ella lleva mucha agua que hace mucho calor, le dice el pana, sí, como de la tienda. Porque ellos paran en sitios poblados. Tienen algunas paradas. Es como una, digamos, como un camino de Santiago, sí. que la gente camina mucho solo, pero llega a un sitio, a un poblado, a un pueblito, a un sitio. Entonces, en una de esas paradas, alguien le dice, lleva mucha agua que hace 100 grados Fahrenheit, dice, y hace mucho calor. Y ella dice, sí, 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 llevo suficiente. Aparte hay un tanque en tantas millas. Y dijo, sí, sí, hay un tanque en tantas millas. Guau, se está llegando al tanque, o sea, está en mitad de camino, Deshidratada. tiene un calor y le queda un chin así de agua. Y dice, wow, what the hell. Y se coge el agua y se la tira encima. Y yo, oh no. Yo pensé lo Ga- mismo, mira, ¿qué oh ha no. hecho? Yo La pensé ulti- lo mismo. el último poquito de agua y se lo tira encima. Sí. Pues entonces la tipa llega muerta de sed al tanque. ¿Y qué pasó? Yo sabía lo que iba a pasar ya. El tanque está sequecito, no hay nada de agua. Y ella está en medio del desierto. Y ella estaba su vida entera era contando con ese tanque. Sí, 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 sí. Claro, y esa es la escena que ella comienza a divariar ya de sed, que ya no sabe qué hacer. Y encuentra ese charco que tú dices. Claro, ve un charco y dice, ve como ve la gloria. El charco tiene moscas estancadas, el agua está estancada. Ella saca un filtro de agua y filtra el agua. Y una vez que está Lo cual me filtrada, pareció, o sea, ahí me pareció, dije, bien, bien. sí, Ella sacó su filtro y tenemos que decir que el filtro es el tipo de filtro que tiene una manguerita. Porque piensa que cuando el agua está en un charco bajito, no todo el filtro funciona. Hay filtros que tú tienes como que meterle el agua adentro. Hay filtros sí, que son fáciles cuando te cae el agua, como tipo sí. en un río. Pero cuando tú tienes que sacarla de un sitio que está estancada, los que tienen la manguerita son los mejores. Y yo dije, mira, bien ahí. Ahí, eso fue pro. Ella tiene, porque estamos hablando de un ambiente que era un poco desierto, es lo que Sí, decían. sí, Entonces, sí. bien, se llevó el filtro, bien, el correcto, digamos. Y claro, cuando saca el agua, entonces después le pone las pastillitas de yodo. Esperó su media hora, el agua seguía turbia y se la tomó. Entonces yo pregunto, si hubiese sido mi caso, Javi, yo no sé qué yo hubiese hecho. Si seguir con sed o morirme de una diarrea. Yo te voy a hacer dos preguntas. Una, y todo el que esté viendo esto, porque deje su comentario, qué opina, porque es una gran duda que yo tengo. Yo no sé qué hubiese hecho, yo creo que no me lo hubiese tomado. Pero bueno, ella lo filtró dos, filtrado y yodo. ¿Tú qué hubiese hecho? Y le hago la siguiente pregunta, ¿tú crees que al final le dio diarrea o no? Yo creo que ella lo hizo perfectamente bien. Para una cosa que hizo bien, es esa. Ella primero filtró el agua. Sí. Eso lo hizo, fíjate que como otra cosa no es tan bien, eso lo hizo tan bien que yo estaba como que, hey, vamos, Shelly, para adelante. Ella llegó, sacó su filtro, metió su manguerita, llenó sus 2 botellas, sacó su pastilla de yodo Sí. y le echó su pastilla a cada uno. Y dijo, media hora. Tengo que esperar media hora para beberla. Y yo, wow, perfecto.
Pero ¿tú crees que funcionó? ¿Tú hubiese hecho Claro, así? claro que Sí, es la pero única ¿tú hubiese manera. dado diarrea o no? No. ¿Por qué da diarrea? ¿Por qué va a dar diarrea, Jordi? Sí, ¿Qué te da diarrea de un agua? las bacterias, los microbios. Pero tú la estás desinfectando. No sé, Javi, el agua se veía turbia. El agua salió turbia, lo cual, sinceramente, yo creo que, dependiendo del filtro, yo creo que tenía que haber salido un poco menos turbia, creo, ¿eh? Es verdad. Porque el filtro no te quita todo el turbio, pero te debería quitar una parte importante. Yo no sé qué filtro era, pero los filtros normalmente te esclarecen bastante el agua. No Sí, te la dejan 100% clara, porque entonces aquí vamos con el tema de la desinfección del agua. Filtrar el agua no es desinfectarla. Cuando tú filtras el agua, es un proceso mecánico, que el agua pasa por una superficie que tiene unos poros muy pequeños, sí, ¿vale? Entonces, esos poros son más pequeños que muchas materias vivientes, los protozoos, sí. eh, las... ¿qué más? Bueno, todas los bacterias, no, bacterias sí, el tamaño, Sí, no sé. Bueno, todos esos vivientes se quedan ahí y pasa lo otro, ¿verdad? sí. ¿Qué pasa? Los virus son mucho más pequeños que esos poros. Entonces los virus pasan por ahí. Los virus son muy, muy, muy pequeños. Entonces los virus sí que pasan por ese orificio. Entonces no hay manera de tú desinfectar los virus de un agua. Tienes que hacerlo obligatoriamente por medio químico, o sea, por la pastilla, Sí. con el iodine ese o con cloro, Ujú. o hervir el agua. Claro, pero si Porque, tú hierves el agua, te lleva los minerales que tú puedas necesitar no, tu cuerpo. no, Ah, bueno, le no. metes electrolito que después. No, no, no. Tú no estás llevando nada, Jordi. Tú no le cambias el agua. Solamente se mueren las cosas vivas que hay en el agua. Ya. Ah, yo Es lo pensé que único que cuando tú lo hace. hervías, tú matabas los minerales que tu cuerpo necesita. No, los Y... minerales no se matan así. Ya. Tú lo que estás haciendo es cualquier virus que haya vivo ahí, cualquier elemento vivo, Ok, lo está matando porque ellos no viven por encima de los 100 grados, no ya. soportan. Ok. Tiene que hervir por lo menos 5 minutos. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que ella lo hizo perfecto, tiene que ser así y no se va a enfermar, Jordi. Que el agua tenga color, que le quede color, que tenga plancton, que tenga algo de tierra, no Sí. significa que eso sea malo. Vamos a entrar a un tema. Bueno, antes que nada, dar las gracias a todos los que nos están escuchando en las plataformas de podcast. Huellas en la montaña con Jordi Thompson y Javier. Recordar que estamos, si nos ven de Spotify, pueden vernos el video a nosotros. Y si están en YouTube, pueden vernos directamente también en Huellas de la Montaña. Así que un saludo a todos. Quiero que sepan que Javi y yo estamos ya trabajando a petición de muchos en la segunda parte del podcast que hicimos de George Marley y de Irving, pues nos los han pedido y estamos trabajando con la segunda parte. Nos pidieron una segunda parte con las películas que nos quedaron, gracias a Mi Montaña y yo y todo lo que nos aportaron películas, venimos con esa también. Y bueno, seguimos, Javi. Hay un tema que hay que reflexionar y es la introspección y reflexión y sanación. Ella hace este camino. Ese es un tema que yo se lo he explicado mucho a mi esposa, que ha dicho mi esposa y tu esposa Javi son oyentes dentro podcast. Princesa, te mando un beso desde aquí muy grande, te amo amor, seguro que tú estás escuchando este podcast de camino a tu trabajo, te amo princesa, que lo sepa. Javi, yo le explico mucho a mi esposa de que cuando yo hago mi transpirenaica, cuando me voy a la montaña solo, yo me encuentro conmigo mismo. Mi esposa me dice, yo no tengo que encontrarme, yo no estoy perdida, yo no tengo que encontrarme. Pero la verdad, Javi, es que ella hizo este Pacific Trail porque quería encontrarse con ella, quería sanar el dolor de la pérdida de su mamá. Quería reflexionar de su vida de drogas, de libertinaje que ella vivía. eh, Todo por los sufrimientos que tuvo en su vida. Entonces yo te hago la siguiente pregunta, Javi. A mí la verdad, primero, perdón, déjame agregar algo yo. A mí la verdad que sí, cuando camino me ayuda mucho, gracias a Dios yo no tengo los problemas que ella tuvo, pero me ayuda a encontrarme, me ayuda a reflexionar de mi trabajo, de mi vida, de cómo mejorar como persona, las cosas que he hecho mal, como... A mí me va de maravilla caminar a la montaña por mucho tiempo y en soledad.
Yo hablo mucho, soy muy expresivo, entonces claro, estar en silencio me ayuda. Pero la pregunta es, Javi, ¿cómo tú ves o cómo tú enfocarías el tema de que la montaña ayuda a reflexionar como ella hizo, a sanar como ella le hizo y a mirarte dentro de ti? ¿Qué tú opinas de eso, de este punto? ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Totalmente de acuerdo. Eh, un camino así de montaña, sobre todo cuando es un camino largo, implica varias cosas. Primero, tú te has comprometido a hacerlo. Sí, Hacerlo. Tú ahora has puesto un objetivo en tu vida y estás sí, logrando por conseguirlo. Que en el caso de ella, ya es un cambio de vida radical. sí, Ella iba como veleta en el viento, no sabía qué hacer, sí. tenía problemas de todo tipo, las emociones las tenía destrozadas, eh, acababa de acabar una relación, o sea, ella salió, se divorció y se fue al camino, tal cual. Se divorció, creo, oficialmente. ¿Sí? Entonces ella estaba pasando por una locura debido a una tormenta. Pero Entonces, déjame explicar algo, Javi. Ella se divorcia, bueno, o el marido la bota, porque ella se metió en la droga, se metió a consumir crack sí, y se no, fue a pero Portland a meterse con unos drogadictos, a meterse droga. Y él va a rescatarla y la encuentra con otro hombre en la sí, cama, todo es muy drogada. Y claro, fuerte. por supuesto lo dejó porque ella le pegó muchísimo cuerno. Sí. Eh, Pero incluso cuando se dejaron, era como que, ay, adiós, mi amor. O sea, era un sí, poco, no quedó muy claro de que ellos estaban enemigos realmente. O sea, sí, 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 no quedó muy claro eso. Pero desde luego ya estaba ya un desastre totalmente. Y sí, se refugió en las drogas y en todo. sí, Y una vida loca. Entonces ella, la muerte de su madre, la que más le afectó. Entonces ella dijo, voy a hacer lo que me dijo mi madre. Porque la película es hermosa. Entonces va tirando a momentos hacia atrás de sí, ella en su niñez con su madre, con su hermano. Y la madre es una persona que había sufrido mucho pero siempre había estado ahí positiva y siempre tenía mensajes de positivismo dentro de su locura de vida, porque la madre sí. tuvo una vida muy difícil. Muy difícil, sí. Y ella en una le dijo a la madre, ¿cómo es? Put yourself in the way of beauty. Le dijo, ponerte en el camino de la belleza, ponerte Sí, tú en el camino de la belleza. Y ahí fue que ella dijo, voy a hacer lo que mi madre quería que yo hiciera, sí. que es ponerme en el camino de la belleza. Así es, Y Javi. vi un libro del Pacific Trail y dijo, voy a hacer el Pacific Trail. Así es. Eso ya es un cambio de vida porque tú hiciste, voy a hacer esto, y lo hice. Sí, Y es un gran... Y lo que estamos hablando de los errores, es porque ella no tenía ni idea en lo que se estaba metiendo. Pero seamos sinceros, si ella tuviera idea de lo que se estaba metiendo, no se hubiera metido. bueno, Javi, otro spoiler. Es que gracias a este camino ella sanó, ella se curó, pero Claro, conoció a su esposo, porque al final del camino ella comenta claro. que quién iba a decir que 6, 9 años después, no me acuerdo, iba a conocer a su esposo en un lugar muy cerca de donde ella estaba. Increíble. Entonces yo te Le pregunto, cambió la vida, le cambió la le vida, le cambió, cambió la hacer vida. el Pacific Trail, Javi, a mí mi transpirenaica me está cambiando la vida. O sea, totalmente. Yo le entendí perfectamente. Ya te lo dije, a mí me ha ayudado y mi Transpirenaica exactamente me ha cambiado la vida. Y a ti, dime un ejemplo de algo que a ti te haya marcado en la montaña, desde República Dominicana o aquí, que tú digas, wow, esto me ha cambiado. No puedo decir una cosa en específico, pero la montaña es algo a lo cual yo siempre he vuelto, siempre y de manera recurrente vuelvo porque la necesito. Sí, yo también. La necesito, necesito el monte, digo, Sí, necesito monte. Y es desconectar y conectar, es desconectar con tantas cosas del día a día sí, y conectar con la naturaleza y con uno mismo. sí, Y entonces, digamos que uno elimina el ruido de la ciudad, el ruido de los problemas, el ruido del día a día, el ruido de la rutina, y tú cambias tu prioridad totalmente sí, a algo mucho más genérico, que es subir, sobrevivir, mis fuerzas, la comida, el agua, orientación. sí, Es mucho más primal. Y tú, o sea, y te conectas con una parte así es. que normalmente la tienes descuidada. Sí,
y conecta contigo mismo. Y eso, pues a nivel emocional y también genera algo. Sí, A ver, estar subiendo por esos sitios, conquistar las cosas, ver la naturaleza, convivir con ella, tiene un efecto en nosotros porque nosotros somos eso. es Nosotros verdad. somos más eso que estas paredes de concreto. Esa es nuestra esencia. Más que toda esta pared de concreto, esa es nuestra esencia. Y tenemos que acostumbrarnos a no olvidar esa parte de nosotros. Por eso hace tanta falta. A mí me hace mucha falta. También cuando tú subes con personas, la comunidad en la montaña suele ser maravillosa. Siempre hay personas raras, pero la comunidad son personas bonitas. Una persona que está haciendo un camino así, es una persona que está buscando algo, que siente algo. Normalmente son personas respetuosas por los demás, normalmente. ¿Eh? A diferencia por ejemplo, un cazador que te encuentre ahí, Sí. como le pareció a ella. Ahí voy, Javi. Ese es otro tema que yo quería comentar. Ella sufre, y como este es un caso de la vida real, ella sufre un acoso constante de los hombres que querían tener relaciones sexuales con ella. Desde los drogadictos, eso es uno, cuando estaba drogada, pero en el camino per se, ella se encuentra con un momento que estaba agotada porque no llevó el equipamiento correcto. Y cuando ella pide ayuda del primero que andaba en el tractor, él Sí. quería darle alcohol, le dio alcohol para acostarse con ella. Eh, Yo no sé, lo ponen un poco, lo ponen raro. lo Lo veo como ponen un raro, poco pero ambiguo. Sí, lo ponen como del punto de vista de ella, sí, para que tú digas, sí, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me sí, es estoy verdad. metiendo? Sí, es verdad. Claro, porque le dice, espérame ahí en mi camión, en lo que yo acabo. Y Sí, luego el tipo llega al camión y le dice, bueno, no sé qué. Y le dice, y le da alcohol, le dice, tómate un poco de sí, alcohol, no sé qué. sí. Dice, ahora te voy a llevar a mi casa para que te dé una ducha caliente. Y como que, Sí, 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 sí. uno piensa como que, no sé si quedarme aquí o salir corriendo, Tienes no razón, sé. como la película es de su punto de vista de verdad, eso es lo que ella vivió, pero bueno, seguimos. Luego después, Javi, cuando llega a buscar un paquete, el que guarda ahí el paquete, él le dijo, te doy el paquete, pero ya estaba cerrado, pero si salimos a tomar algo Sí, conmigo. ¿Quién más, Javi? todo el tiempo, sí, Es pasó una varias cosa. veces. Entonces, claro, yo la verdad que lo extrapolo a mi experiencia aquí en Cataluña, en la montaña. Y yo no sé, yo no encuentro el acoso. Digo, a lo mejor pasa y yo no me doy cuenta, pero yo no he visto una mujer, por más que ande en malla y ropa de gimnasio, yo no veo nada, o con pantalones cortos, nunca veo a nadie acosándola. Pero bueno, sí es cierto que la mujer, pues tiene que sufrir de eso, de que siempre hay un enfermo que está lujuriando y ella lo vivió, que es su punto de vista. Eh, Yo creo que también la gente estaba menos acostumbrada a ver una mujer hacer un recorrido así. También es Ahí cierto. en el Pacific Trail había pocas mujeres. De hecho, ella encontró una mujer y le dijo, ¡una mujer! ¡Wow! Y Sí, fue es como verdad. una cosa increíble. Es verdad. Las mujeres, todo el mundo sabía quiénes eran las mujeres. O sea, Sí, todos los hombres decían, tú eres fulanita. sí, es verdad. ¿Y por qué lo sabe? Porque no hay otra mujer aquí en este camino. Entonces yo creo que esa gente ve a una mujer y se vuelve loca. Pero ojo, no los compañeros de camino nunca. Los compañeros de camino nunca. Siempre No. son la gente que de los pueblos, la gente que no está caminando. Y tú sabes, Javi, que se lo intento explicar a María, mi esposa, porque me pasó que cuando hice mi temporada ahora en verano, estaba en Andorra, en Refugio Borda de Frutain. De hecho, Enrique, si estás viendo este video, te mando un saludo muy grande, Enrique, quien encargado del refugio. Bueno, el punto es que estando en este refugio, a mí me encantó tanto que dije, te voy a llevar a mi esposa, la quiero traer. Y nos preparamos un fin de semana en Andorra. Y claro, todo el que yo veía con montaña, yo le preguntaba, ¿tú estás haciendo otra pironeca? ¿Tú estás haciendo el GR11? ¿Tú estás haciendo el GR10? ¿Tú estás haciendo Entonces, claro, Manuel me decía, pues es que tú le preguntas eso a todo el mundo. Y va un poco lo que tocaba decir ahora, Javi, que uno en la montaña no se vuelve una familia, se vuelve uno solo. Y el respeto que hay, y es lo que tú dices, En quien la quería comunidad. acostarse con ella eran los de fuera, los que no estaban haciendo el senderismo. O sea, sí, sí, sí. Javi, otro tema. Ella hace un toque, que no hablamos eso, de las bombonas de gas. Eso es un error también, a Ah, mí no me ha pasado porque te he tenido a ti, que me has orientado al principio, pero claro, hay muchísimos sistemas de bombona de gas, de hornillo. Ella se llevó el que no era.
que eso le pasa mucho, por eso tuvo que comer comida cruda, no, avena, puede ser, no me acuerdo qué era lo que... Pero yo tengo una duda ahí, yo tengo una duda. ¿Cuál? Porque ella saca creo que es una MSR, estoy casi seguro, su estufa MSR Sí, y una bombona roja, porque estas son de las que bombonas se ponen afuera como con un tubito. sí. Y ella solo tiene, pero ya en el campo, porque ella estrenó todo allí en el campo. Y le decía, solo se puede usar gas blanco. Y decía, oh shit, no sé qué, y le da una patada a la bombona. ¡Pah! Y yo digo, pero venga, pero esa bombona roja, esa es de MSR. Y yo digo, MSR vende gas que no es gas blanco. Y yo dije, está raro eso. No lo sé. Tendría que averiguarlo, pero está como raro. Y cuando le puso la que era exactamente igual, la misma bombona, pero esa era la de gas blanco. Y yo como que, O sea, tú tienes un no punto sé, que algo ahí no cuadró. no sé. Entonces el otro punto es que ella decía, tengo un montón de comida deshidratada, pero no la puedo comer porque no me funciona no tengo estufa. Y yo digo, pero la comida deshidratada te la puedes comer, sin calentarla también. No, la comida no está hecha, está cocida. Tú la hidratas, va a estar fría y no va a estar buena, pero tú la puedes comer, es comida. Es verdad. Ok, Hay whatever. hay otro punto, Javi, y es que ella sufre el ruido antes de dormir. Eso es algo que nos pasa mucho, lo que a mí yo lo he vivido. Ella, el día que va a salir su Transpirina, y que resulta que en el hotel había mucho ruido de alguien que tenía la música alta y durmió bastante mal. A mí me pasó en el refugio de Malneo, si a alguien le ha pasado lo mismo de esos comentarios, cuando hice mi Transpirina ahora, por Puigcerdá, Javi, resulta que ese día decidieron ir no sé cuántos padres con niños de un colegio y había un ruido y los niños corriendo, Bueno, corriendo. Entonces, claro, Javi, la eh, guardería le decían. la guardería. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, pues, corren y se metían por medio de las tiendas de campaña. Entonces, claro, los tensores se lo llevaban. Bum, 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 bum. Madre mía. O si no, algo que tiene el refugio de Malneo muy mal es de que si no, entonces ellos llevaban perritos. ¿Y que hacían los perritos? Pues los soltaban. ¿Y que hacían los perritos? Irse a mear las tiendas de campaña que estábamos por ahí. Gracias a Dios la mía ninguno se mió. Pero mierda, o sea que sí, en ese sentido yo me sentí bastante identificado con ella. Oye, en el desierto, pues ya está caminando en el desierto al principio. Y yo nunca la vi poniéndose protección solar. Nunca la vi, ¿eh? No, a nivel. Pero ella nunca se quemó. O sea, yo no No, vi. Ella tenía que tener una marca ahí, mira, o aquí, una claro, marca negra debajo y blanca por dentro. Así, mira, hasta yo la tengo, mira. claro. Tuvo que haberse quemado mucho más por el sol. La preparación física de ella, porque ese inicio de ella fue fuerte, ¿eh? Que Sí. cuando estaba agotada, ella no estaba muy bien preparada físicamente, que es algo que nos pasa mucho, que salimos a la montaña sin la preparación física ideal, idónea. Sí. Llevaron una mochila pesada por un camino por muchos días es un ejercicio físico muy importante. Y hay que estar en buena forma. Hay que estar saludable, hay que estar bien. Ella no se veía que estaba en mala forma, pero venía de muy mala vida. Ella no estaba haciendo ejercicio. Ella No. no estaba en forma adecuada, de luego. Pues sí, es un error. Tiene que estar más en forma. Pero yo se lo perdono porque ella estaba como luchando por su vida y tomó una decisión. Sí. Y entonces ya, la forma se la dio el camino, porque si no, Ah, sí, ah, sí. A mí me pasa eso, Javi, que cuando los primeros 1 o 2 días son durísimos, pero el tercer día ya tú vas a mirar, y el sí, cuarto, sí, a mí me pasa eso, nivela. a mí me pasa eso también. Porque a veces uno entrena, aunque tú entrenes en casa, no es igual, No, no es igual que la intensidad de la montaña, pero sí, cuando tú pillas y la altitud y todo, después de 3, 4 días, desde luego, tú te levantas y ese día tú estás como sí. que te funciona todo. Javi, tú tienes mucha experiencia con el tema de calzado de bota. Vamos a volver a ese tema. Ella hablaba de que no, el señor le dijo que le salieran ampollas, perdió la uña porque las botas le eran pequeñas. Hay algo que yo, al día de hoy, yo no sé hacerlo. Explícamelo tú y alguien que deje su comentario y nos comente también.
Yo no sabía que existe un sistema de amarre de botas de senderismo, que como en la parte de aquí arriba, más apretada y en la parte de arriba más suelta. Yo no tenía ni idea de eso. Que mientras tú más te lo aprietas abajo, el pie no se te va hacia adelante. Pero no entiendo bien cómo es el tema. Y que debe ser siempre una talla mayor en bota, una talla mayor. Y creo que el dedo que te quepa detrás, explícame, ¿cómo es, o sea, cómo yo sé que el calzado de montaña es el ideal para mí, para que no se me entierre la uña, que todas mis uñas del dedo pulgar, todas tan negras, y las pierdo Sí. constantemente? ¿Cómo va eso, Javi? Pues siempre dicen que tiene que ser un calzado mayor del que tú usas normalmente. Pero eso es una regla muy ligera, Sí, porque hay marcas diferentes, cada marca tiene su horma. Y, y entonces cada uno, tú tienes que probarte la bota para saber. Con, eso es como un rule of thumb, como dice, para tú comenzar. Tú decir, yo soy un 10, pues déjame buscar un 11 en bota. Pero eso no significa que eso sea una regla firme. Eso es simplemente para tú comenzar a buscar. Entonces, ok, cuando tú encuentras las botas, tienes que ponértelas. Las botas hoy día no son botas, te tienen que quedar bien desde el principio. Tú no puedes sentir presiones ya, claro. de ningún lado, no puedes sentir que te topa el dedo. Cualquier cosa que tú sientas probándote una bota, eso va a ser un problema en el camino. Ok, Cuando tú des 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 pasos, eso se va a multiplicar. Cualquier cosa que tú sientas se va a multiplicar. Normalmente las botas para trekking hoy día son muy, muy cómodas, y no hay que domarla como antes. Antes uno tenía que domarla mucho más. ok, Las botas de montaña, las que son más de alta montaña, son más rígidas, las suelas, y son unas botas mucho más duras. Y esas botas sí que son un poco, quizás, más delicadas. Tú tienes que quizás probarlas, domarlas un poquito más para asegurarte que se amolden un poquito el pie, porque son de cuero y ya, al final las botas se amoldan un poquito, ok, ¿vale? Entonces, lo que tú no quieres hacer eso en montaña, no quieres estrenarla en montaña. Entonces, cuando tú vas a comprarte una bota, primero es qué bota quieres. Si quieres una bota de trekking o es una bota más de alta ya, montaña. claro, Y para eso la rigidez de la bota. Hay botas que son flexibles, hay botas que son semi-rígidas y botas que son rígidas. Las botas más semi-rígidas y rígidas son más para uso invernal, con crampones, ¿vale? Es decir, sí. cuando tú tienes una pendiente así y tú apoyas un pie así, que Ujú. solamente le apoya la parte de adelante, si tu Mm, zapato hace así todo el tiempo, tú estás doblando tu pie, perdiendo ya, una energía. ya entendí, sí, Cuando sí, tú tienes una pendiente y tú clavas un crampón y esto es firme, tú estás apoyando y esto se mantiene rígido, sí. entonces tú tienes un escalón aquí donde tú estás. Es Hace lógico, sentido, es hace lógico. sentido, claro. Sí, y también también si es un poquito más rígida y tú estás bajando por mucha piedra, can, 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 estas piedras que son puntiagudas van penetrando, a mí me pasa, ¿eh? Cuando los Sí. zapatos son más flexibles, quieran o no, la piedra va penetrando y cuando tú tienes 15 horas por piedras, tú vas notando que eso te va, Sí, 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 te yo va, lo he claro, vivido, si, yo lo he si vivido, tu, sí, si tu bota es un poco más sí, rígida, un poco más incómoda, sobre todo cuando te la pruebas es más incómoda, pero luego te protege mucho más a la hora de tú estar pisando piedra por 15 horas. sí, tienes razón. Entonces, también una cosa es como tú te la pruebas y otra cosa en el terreno. Hay veces que tú te la pruebas y tú dices, esta bota no sé qué, pero cuando tú estás 15 horas con ella dices, wow, una maravilla, porque no siempre tú entiendes cómo va a funcionar esa bota allí. En la Claro. tienda a veces parece muy grande, muy pesada, muy dura, pero esa es la que te hace falta. Y a Ya. veces no es tan sencillo comprar botas. Entonces, sobre la talla, Jordi, lo que sucede es que nuestros pies cuando están caminando mucho, sobre todo en montaña, se inflaman también. Nuestros pies se inflaman. Entonces, lo mejor es uno probarse la bota a horas de la tarde, por ejemplo, nunca a horas de la mañana, porque en las horas de la tarde ya tú llevas un día que tú ya estás parado, ya has caminado y tus pies están un poco más inflamados. Ok, Y tú, entonces es más fácil que tú imites las condiciones de una montaña cuando tu pie está un poco más inflamado. Tú nunca quieres que esté muy apretada tu bota, que ok, ajuste, pero que no esté apretada. ok, También tienes que probártela con las medias que vas a usar, con los calcetines, claro, claro. porque esto añade un grueso. Entonces con todo eso,
tú te pruebas la bota y ¿qué tienes que ver? Tienes que ver que por delante de la uña te quede un espacio de por lo menos 1 centímetro por ahí. Ya. Por lo menos 1 centímetro de la uña. Para que el pie nunca choque, esa uña nunca choque con la parte de delante de esto. También tienes que fijarte en el lateral, que a veces el meñique, si tú ves que el meñique te queda apretado ahí, eso te va a causar un problema. Entonces la horma es muy fina. Entonces tú tienes que sentir, tiene que rodearte, pero no te puede estar chocando los pies delante, porque cuando uno va sobre todo en la bajada, es el mayor problema, porque en la bajada tú vas haciendo así y tu pie se va resbalando dentro de la bota, quieras o no, hacia adelante. Claro. Entonces tu bota, cuando tú tienes bien ajustada, tiene que aguantar ese pie para que nunca llegue a la parte de delante Ya, ya, ya. de las Ya uñas. entendí. Ahí es donde se pierden las uñas. Ok. También cuando tú vas caminando y chocas sin querer la piedra, Sí. una buena bota tiene una protección delante. Ok. Entre esa protección y la distancia que tú tienes, entonces eso es lo que te va a proteger. Pero tienes que estar bien amarrada. Tú dices que hay una manera especial de amarrarse. Realmente lo que tengas es amarrártela bien. Ya. Que quede Ya está. bien, que quede bien Sí. sujeta. Ok. Obviamente, tienes que amarrarte toda esa parte de aquí arriba. Si ese es el empeine, eso es lo que te va a agarrar que el pie no se vaya hacia adelante. Sí. ¿Vale? Luego hay una parte hacia arriba que lo que te agarra es el tobillo. Podrías tenerla un poquito más suelta. Hay gente que lo que hace es que amarra fuerte aquí abajo y amarra fuerte aquí arriba y deja un poquito aquí en el medio con la bota sería más fácil explicarlo. Para que, para que flexione más. Bueno, Javi, tema de otro podcast. Tema de otro podcast. Sí, sí. Pero Ok. bueno, pero No, sí, no, sí, pero me tiene quedó, su- me quedó claro, me quedó Pero, claro. pero sobre todo, señores, las botas no se pueden comprar por internet. Tienes que probarlas y reprobarlas. Javi, yo necesito que hablemos de un tema en estos 9 minutos que nos quedan. 9 minutos ya. Tenemos Nos quedan 50 minutos hablando de esto. tenemos 9 minutos. ¿Cómo es? Nos quedan 9 minutos, así mismo. No, el tiempo ha pasado volando. Es que de verdad recomendamos que vean la película. Es súper interesante. Se Sí. llama Wild. No sé dónde la pueden ver, que sea legal. No vamos a recomendar nada pirata. Pero de verdad, tienen que verla. Tienen que verla. Creo que está en Disney Channel. Ah, en Disney Channel. Bueno, pues mira. Sí. Está en Disney Plus. En Disney Plus. Disney Plus. Ok, Ujú. pues está en Disney Plus. Wild se llama la película. Dar las gracias de nuevo antes de seguir. Dar las gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen, los que nos dejan comentarios. Muchísimas gracias. Significa mucho para nosotros, para Javi y para mí. Gracias por el apoyo. Recuerden que nos pueden ver en todas las plataformas de podcast, sino también en la plataforma de Spotify. Pueden vernos en video, así mismo como YouTube. Nos pueden encontrar como Huellas de la Montaña con Jordi Toms y Javier. Recordar que por ahí viene los siguientes podcasts que vienen ya que estamos trabajando en él es la segunda parte de la película, la segunda parte de la bota que se encontró en el Everest. Tenemos confirmación ya de que tendremos a Jorge Rey, el meteorólogo, con nosotros. Tenemos confirmación de Thaís, la primera dominicana que subió al Everest. Tenemos confirmación de Rafa Jaramillo, que también primer mexicano ciego en subir Viene tema. al Everest. Tenemos confirmación de que vamos a estar entrevistando a Manuel. Manuel es un hombre que le susurra a los buitres en el Pirineo de Huesca. Así que venimos súper interesantes. Así que por favor suscríbanse para que tenga el tanto de todas las novedades. Pero bueno, Javi, me tiré cuánto, 2 minutos dando el anuncio, 2 minutos y medio. Está promocionando Está fuerte. promocionando. Bueno, Javi, otro tema que ella sufre mucho, y con este concluimos, que con ella sufre mucho en la película, es que no está preparada para las variaciones climáticas que ella sufrió, lo que puede ser peligroso, y para los cambios rápidos. Tú tienes una teoría, la teoría de las capas, que todo el mundo la analiza y la ve de un punto de vista diferente. ¿Tú Sí. si tú viste la película, tú cómo hubieses manejado tu sistema de capa, tomando en cuenta de que llovía seco, frío, viento, calor? O sea, ¿cómo tú hubieses manejado eso? Explícame. Ella no se ve muy claro realmente qué sistema de capas tiene. Yo la veo que ella va con una camiseta, que no sé si es algodón o no. Porque vamos a explicar, tú estás en contra de hacer senderismo con con t-shirt de No algodón. es que yo estoy en contra, no es que yo estoy en contra. Vamos a hablar en positivo. Lo que pasa es que el control de la temperatura en montaña
realmente es el control de humedad. Sí. O sea, el problema de la temperatura en montaña es un problema de humedad, Sí. de gestión de humedad. Entonces, cuando uno transpira, esa humedad empapa nuestra camisa y esa camisa tiene que poder secarse. Si esa camisa se mantiene mojada, hay problema. Porque entonces esa transpiración se convierte en un problema. Entonces, ¿qué sucede? El algodón es tan maravilloso, porque el algodón es una tela maravillosa, que absorbe el agua y se la queda. Es egoísta, el algodón es egoísta, él se la queda. Piensen en él nada más. Es muy egoísta. Pues entonces, es por eso las toallas de baño son todas de algodón. Porque No había pensado en eso, tienes razón, hace por sentido. eso la hacen de algodón. Claro. Porque absorbe el agua. Pero se la queda, ¿eh? Una toalla mojada se te queda. Si está empapada, no se te seca hasta el día siguiente. Y cuidado, ¿eh? Tienes que ponerla al sol. Entonces, es una propiedad de wicking. Eso se llama wicking en inglés. Wicking, que es en español, ¿cuál se llama propiedad? No sé, alguien que lo diga por ahí. Okay. Entonces, esa propiedad de tú coger la humedad y tirarla hacia afuera y transponerla, ¿no? Transmitirla. Sí. Entonces, lo que hace una tela sintética es que la humedad la recibe y luego no se queda con ella. O sea, las fibras no se quedan con ella. El algodón sí que se empapa la fibra hasta adentro. La sintética no. La sintética no se moja adentro. Okay. Pero como tela sí que coge como conjunto de fibra, coge la humedad y esa humedad la puede tirar hacia afuera, se transpira. Okay. Entonces se seca. Entonces el algodón no se seca y la tela sintética sí. Y ese es el problema del algodón. Ok, ya entendí. Entonces, bueno, tú eres del sistema de capa, ¿cómo es tu sistema de capa ideal? Depende de las condiciones, obviamente. Claro. Depende de las condiciones. Pero hablemos de un... ella, vamos a mantenerla en la película. Sí. Ella iba a atravesar en ese viaje partes de desierto Sí. y luego partes de montaña. Hasta inclusive nevadas. Bueno, de hecho hay una Sí, que hasta bordea. inclusive nevada. Entonces, para ella ir preparada a todo eso, digamos que la parte del desierto, lo mejor es estar cubierto. Sí. Hay que decir que la protección solar es limitada, porque con el sudor se va, es imposible ponerse protección solar todo el día, todo el tiempo. Tendría que llevar 7 galones de protección solar. Sí, es verdad. Para una cosa tan larga. Pero entonces lo que funciona es cubrirse del sol. Sí. Entonces, por eso es que la gente del desierto, o sea, la gente que sabe de desierto y va a desierto, no va con cosas cortas. Es al contrario, va con cosas largas. Todos van con cosas largas. Se cubren todos, Sí. se cubren hasta aquí. Entonces, venden unos hoodies que son unas cosas que tienen incluso la capucha Sí. y que ya son a prueba de sol, de los rayos ultravioleta. Sí. Pues esa es una camiseta de esa para caminar sería lo mejor, realmente para caminar bajo el sol. Y esa camiseta ya tienen propiedades de primera base, de base layer, Luego, que las he ya visto, sí. saca la humedad, Entonces, eso sería una vestimenta correcta para la parte de cuando hace mucho sol y eso. Y si no, una camiseta normal, manga corta. Ok. Y esas serían los base layer, las primeras capas, que la vas a usar siempre, desde que haya calor hasta que haya frío, las mismas. Entonces tú vas añadiendo capas, Y vas añadiendo capas, la segunda capa que añades es una protección, ya sea el frío o el viento. Ok. Puede ser un polar, un fleece en inglés, que eso no protege mucho viento, pero sí protege frío. Ok. Puedes añadir un plumífero, un plumas, que protege al viento bastante y también protege el frío. Ok. O puedes añadir, por ejemplo, que yo utilizo una capa en el medio de eso. Pero la segunda capa es la capa que da calor, básicamente. Ok. Ok. Entonces la tercera capa es la capa que protege realmente del viento y la lluvia, que es una capa impermeable transpirable, que es la chaqueta. Ok. Esas son las 3 capas. Ok. Y eso es lo que necesita, es lo que necesita.
Luego ella utiliza porque llueve bastante, ella utiliza ¿cómo se llama? Un poncho. Un poncho. Utiliza un poncho. Yo con el poncho estoy ahí. Claro, no tú sé. estás en contra del poncho también. No estoy en contra del poncho, el poncho es buenísimo. El poncho es buenísimo, lo que pasa es que pesa como 2 kilos. Y yo como que no quiero llevar 2 kilos más. Ok. Bueno, 2 kilos no, me estoy pasando, pero pesa bastante, pesa como 1 kilo. Y yo sí puedo quitar que el peso me lo quito. Y Pero yo como el utilizo mi señor que le quitó el ángel que se encontró ella, que le quitó todo lo que no usaba. Sí, es que el peso de más. Entonces el poncho es bueno para la lluvia, pero tú tienes una chaqueta ya impermeable. Entonces ponte tu chaqueta ya y Sí, utilízala. eso lo he Podemos hablar de sistema de capa, podemos hablar un Pues, programa entero. pues mira, otro tema de podcast. Bueno, Javi, nada, con esto hemos completado la hora. Gracias a todos los oyentes, hemos llegado al final. Felices de tener otro episodio más con ustedes y los esperamos en la siguiente. Miren la película. Es correcto. De hecho, aquí en la descripción del video voy a dejar el trailer para que lo vean y busquen ustedes en su plataforma legal de cómo ver la película. Javi, última palabra para despedir el programa. Nada. La película es buenísima. Podríamos pasarnos 1 hora más hablando de esta película y de todo. Así que ya vendrán otras películas para hablar. Yo quiero que la gente comente debajo las cosas que hemos dicho. A ver si le parecen correctas, O si si tienen lo otra hicieran, opinión. o si lo hicieran diferente. Que nos Si lo digan hicieran diferente. Si vieron la película, ¿qué les pareció? A mí me pareció magnífica la película, señores. La recomiendo 100%. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, chicos, hasta la próxima. Bye bye. La semana que viene. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.